Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto saludarlos a todos los que se detengan en este canal a mirar este corto video. Es una gran bendición estarles hablando a través de este medio, de esta palabra de Dios que voy a compartirles, queridos hermanos, para que nosotros aprendamos pues a reconocer la cizaña. Vamos a leer esta palabra, hermanos. Está en Mateo 13, versículo del 24 en adelante. Vamos a meditar esta palabra, palabra de vida, palabra de esperanza, palabra pues que nos lleva a la vida eterna, queridos hermanos. Vamos a empezar a leerla para ponernos a reflexionar qué es lo que nos trata de decir aquí la palabra de Dios, queridos hermanos. Para eso es la palabra de Dios, para dejarnos, para aprender y dejarnos guiar a través de su palabra, ¿verdad? A través de su espíritu, por medio de su espíritu, pues. Vamos a leerlo para que entendamos un poco. Mateo 13, versículo 4 en adelante. Vámonos. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña. Pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues vino esa cizaña? Le respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, le dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis graneros y guárdenlo en mis bodegas. Aquí la palabra de Dios, queridos hermanos, nos narra de este campo que un hombre compró y sembró buena semilla y cuando empezó a crecer el trigo, pues creció también la cizaña, se miraba cizaña. Y pues ese campo, hermanos, podría representar que el mundo, la tierra, pues podría representar la iglesia. También representa esa tierra, ese terreno, tu corazón, queridos hermanos. Por eso esta palabra se siembra en el corazón para que pueda dar fruto. Así es como se hace la interpretación, la reflexión, queridos hermanos. Porque este campo, pues, este trigo es aquellas personas que son hijos de Dios, ¿verdad? Y esa cizaña son los hijos del maligno, lo dice allá en la reflexión más adelante. Y pues nosotros debemos de examinarnos nosotros, queridos hermanos, y nosotros dentro de la iglesia vamos caminando como cizaña o como trigo.
La cizaña y el trigo se pueden reconocer, hermanos, cuando una persona se comporta como una cizaña. Es aquella persona que va caminando dentro de la iglesia, va señalando, juzgando, criticando, envidiando, señalando, murmurando, chismoseando. Esa persona que va adentro haciendo todo eso, formando divisiones, y pues esa persona se comporta como una cizaña, hermanos. Pareciera que eso no es grave, hermanos, pero es gravísimo esas cosas ante los ojos de Dios. Eso es lo que Dios se prepara a castigar, hermanos. Tengan mucho cuidado de la cizaña, hermanos. Si nosotros morimos de esta vida siendo cizaña, pues nos va a tocar el fuego que no se apaga, hermanos. Nos van a arrojar al fuego eterno, hacia el infierno. Tener mucho cuidado con ese tipo de comportamiento, queridos hermanos, porque ese tipo de comportamiento nos lleva a la perdición, a apartarnos de Dios, nos lleva como a ser como un Judas, y al final pues nos venimos perdiendo, como Judas se vino perdiendo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con este comportamiento, principalmente dentro de la iglesia, hermanos, porque es muy peligroso. Estamos poniendo en riesgo nuestra salvación cuando nosotros vamos así, hermanos. Y la verdad, pues hay mucha gente que se comporta dentro de la iglesia así, hermanos. Yo déjenme contarles un poquito cuando Dios me cambió, cuando Dios me hizo reflexionar, cuando Dios tocó mi corazón, cuando Dios pues cambió mi vida, hermanos. Yo empecé a orar, empecé a leer la Biblia, empecé a acercarme a Dios espiritualmente, pero cuando yo fui a leer la palabra de Dios en Mateo 16, versículo 18, y en Primera de Timoteo 3, versículo 15, y en Efesios 3, versículo 21, en Efesios 3, versículo 21, a Él la gloria en la iglesia, y también ahí en Efesios 5, versículo 23, dice que Él es cabeza de la iglesia. Entonces, hermanos, yo me di cuenta que Jesús había fundado una iglesia, y pues que en esta iglesia que Él fundó debemos estar, a todos nosotros los que creemos en Dios, hermanos, porque no puedo estar en otra iglesia que no fundó Jesús, porque si no estaría a lo contrario, en la mentira, contra Jesús, ¿verdad? Es necesario investigar cuál es esa iglesia para poder estar ahí, porque también allá en Juan 6, versículo 51 en adelante, el que coma de este pan vivirá para siempre, dice. Porque allí en esa iglesia donde se da ese pan que nos lleva a la vida eterna. Por eso, hermanos, yo empecé a meditar esta palabra, empecé a reflexionar, ¿verdad? Que era necesario congregarme, ir a esa iglesia, comer el cuerpo del Señor, para que Él me resucitara el último día, para que yo pueda llegar a la vida eterna. Es necesario hacer eso, hermanos. Y pues yo pues empecé a pedirle a Dios que me mostrara, que me ayudara a entender cuál es esa iglesia, porque en este tiempo, hermanos, hay mucha confusión con esto de las iglesias, hermanos. Hay mucha gente se confunde, hermanos, de cuál iglesia es de Jesucristo. Pero yo estoy seguro, queridos hermanos, que la iglesia de Jesucristo, cuando me puse a investigar, es la católica. Apostólica, no hay otra, hermanos. Esa es la que viene desde hace tiempo, desde el año 33, la que Cristo edificó, hermanos. La que está edificada en los apóstoles, hermanos. Esa iglesia no hay otra, hermano. Las otras no son de Cristo, hermano. Las otras las fundó Satanás a través de hombres, pues. Esas iglesias no vienen de Dios, hermanos. Esas iglesias son de Martín Lutero, hermanos. Por eso es que entendí, hermanos, que la iglesia de Cristo pues es la que viene desde hace casi 2000 años. Es una prueba con la sucesión apostólica,
Otra prueba es que la Iglesia Católica tiene las tumbas de los apóstoles, las conserva, hermanos, de todos los santos, y pues esa es otra gran prueba, otra gran prueba, pues, que la Iglesia es de Jesucristo, ¿verdad? Y eso debemos analizar, ¿verdad? Otra prueba, pues, es que la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Quien gritó que era palabra de Dios, pues fue un papa, ¿verdad? Pues es lógico, porque pues el papa es elegido por Dios y él es lo que ate aquí en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desate aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, versículo 18 y 19, ahí lo dice claramente, hermanos, que el Papa es sucesor de Pedro, de sucesor de Cristo, o sea, Pedro, pues. Y por eso es que la Iglesia Católica es guiada por un Papa, por un líder, por un vicario, por un, como tú le quieras llamar, hermano. Esa iglesia es de Cristo, hermanos. Entonces yo, ¿verdad? Yo cuando Dios me cambió, cuando Dios me tocó, cuando Dios cambió mi vida, pues yo le dije que me llevara a su iglesia, como yo, yo recaí, yo, tuve una recaída espiritual, como decir, algo como una recaída, hermanos, no sé cómo le llamarle, una recaída psicológica, una recaída espiritual o qué sé yo, hermanos, un ataque espiritual le llamo yo por el demonio, hermanos. Es que yo cuando yo consumía mucho alcohol, muchas drogas, llegué a, me fui hundiendo hasta lo más profundo de mi abismo. Yo llegué a mi abismo, hermanos. Como aquel hijo pródigo que está en Lucas 15 del versículo 11 en adelante, ¿verdad? Así me pasó, queridos hermanos, como ese hijo pródigo. Así, hermanos. Yo llegué a mi abismo, hermanos, y yo salí de mi abismo gracias a Dios que me dio otra oportunidad y gracias a Dios que me dio la gracia de otra nueva oportunidad, hermanos. Ni merezco esta oportunidad, hermanos, porque la verdad yo no había nada bueno en mí cuando Dios cambió mi vida. Pero Dios es misericordioso, queridos hermanos. Dios es tan misericordioso que si tú le pides otra oportunidad, que si tú luchas para cambiar tu vida, Él te va a dar otra oportunidad, hermanos. No tengas miedo de todo lo malo que te venga, hermanos. Eso sí. Entonces yo, ¿verdad? Cuando ya quería conocer de Dios, tenía una sed y hambre de Dios. Entonces yo le dije al Señor en mi oración que yo quería ir a su iglesia, pues a donde daban ese pan. Y empecé a investigar, y me hizo entender que la iglesia era la católica, pues la que, con la investigación que hice, tan como espiritualmente, Él me lo hizo entender. Entonces yo le dije al Señor, me dio mucho gusto saber y le dije que yo iba a ir a esa iglesia a encontrar hermanos, que me ayudarían a rehabilitarme, a levantarme. Allí me hablan de Dios y pues es verdad esa gente, pues así pensé yo, ¿verdad? Y le dije al Señor, déjame ir a tu iglesia, Señor, a ver, a conocer más personas para que me ayuden a resalir, a levantarme pues de mi recaída, ¿verdad? Y pues sí fue, hermanos, pero cuando yo empecé a conocer, empecé a ver, hermanos, empecé a ver cosas que pasan adentro, ¿verdad? En lugar de que yo regresara con una alegría, con una alegría y una risa, o bueno, con un gusto, hermanos, yo regresaba de la iglesia con un dolor, llorando, de ver personas qué sé yo, que no saben entender o no conocen lo que significa iglesia o lo que significa estar en ese sacrificio que Dios hace en ese altar, ¿verdad? Pues la verdad, hermanos, que duele bastante eso, hermanos. Dios me dejó sentir como siente Él al ver esa gente que se comporta dentro de la iglesia, hermanos. Eso le duele bastante el Señor en su corazón. Y yo regresaba en mi oración y reclamándole, hermanos. Y pues yo no podía entender eso, hermanos, porque pues yo pensaba que esa gente que estaba dentro de la iglesia, pues que ya cambiaron y que ya, verdad, ya son nuevas personas.
o que ya conocen de Dios y pues que solo están para hacer el bien, ¿verdad? Pero no, hermanos, esas personas, algunas personas ni siquiera tienen conversión. Unas personas que están adentro ni siquiera conocen de Dios, no han tenido ese encuentro con Jesús personal a través de la oración, a través de su palabra. Por eso es que se comportan como cizaña, hermanos. Eso es tan grave, hermanos. Y yo, pues, varias cosas que experimenté, hermanos, ahí. Y no tengo el gusto de decirles, verdad, pues, que la gente me trató bien. Pero la verdad, pues, yo no me quejo de eso. Porque gracias a esos golpes, gracias a esos rechazos, a esas humillaciones, gracias a lo que me pasó, hermanos, por tan como en el mundo, afuera, adentro, yo las he vuelto positivas, hermanos, porque ese tipo de actitud mata la fe. Ese tipo de actitud acaba con la fe, hermanos. Yo casi acababan con mi fe, hermanos. Yo la verdad le dije al Señor en mi oración, si yo no conociera de ti, Señor, yo jamás me pararía en esa iglesia, hermanos. Así le dije al Señor. Porque no puedo entender esta gente, hermanos, que se comporta así. No podía entenderlo. Pero cuando fui a leer esta parábola, hermanos, donde dice que en el campo vino un enemigo a sembrar mal la semilla y creció la cizaña y el trigo van creciendo juntos de la mano. Entendí, hermanos, que pues dentro de la iglesia no hay puras personas buenas, hermanos. Hay personas que hasta se comportan peores que los de afuera. Duele bastante, queridos hermanos, y el Señor me hizo entender. Yo no entiendo por qué se dejan usar como instrumentos del maligno. Y no podía entender eso, hermanos. Hasta que me llevó el Señor, un versículo que está en Mateo 16, versículo 22. Fíjense lo que dicen, cómo aquí cómo Satanás puede usar a la gente como instrumento de él para hacer daño adentro de la iglesia, hermanos. Fíjense. Vamos a leerlo del versículo 21, Mateo 16, 21, para entender un poco. Fíjense. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho. Entonces salió Pedro, escuchen Pedro, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Salió Pedro, fíjense. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Díganme humanamente, díganme si no Pedro estaba defendiendo a Jesús aquí. O estaba dándole por su lado, Señor, no digas esto, que por qué vas a sufrir, o por qué dices eso, no asustes a los apóstoles. Tal vez Pedro pensaba, según él estaba calmándolo, estaba tranquilizándolo, que no dijera tales cosas. Dios no lo permita, dice eso. Pero fíjense Jesús que le dijo. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Fíjense cómo le contestó Jesús. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino la de los hombres. Entonces, hermanos, aquí se entiende claramente en este momento, en esta parte, que Pedro, aunque estaba hablando Pedro esas palabras, según él, de tranquilidad, o para que Jesús no estuviera diciendo tales cosas,
Entonces Pedro pensaba, estaba tranquilizándolo, reprendiéndolo o regañándolo, como tú lo quieras entender, ¿verdad? Pero aquí se entiende claramente, hermanos, que Pedro fue utilizado como instrumento de Satanás, o sea, del diablo. Porque el diablo se esconde a través de las personas, puede usar cualquier cosa, hermanos. Se vale de cualquier cosa este enemigo espiritual llamado Satanás. Pero Jesús lo reconoció cuando le estaba hablando. ¿Por qué lo reconoció que era Satanás? Porque estaba entorpeciendo el plan de Dios, porque quería desviarlo de su misión. Y así ahí va mucha gente dentro de la iglesia tratando de desviar a la gente de su misión. Se paran en la puerta, son prepotentes. Son tropiezos para el plan de Dios en vez de ser como Juan Bautista cuando Jesús empezó a predicar, empezó a avanzar, empezó su misión. Dijo Juan Bautista, es necesario que yo disminuya y que crezca Él. ¿Por qué no le decimos al hermano que va entrando? Hazte un lado, tú hermano que ya tardaste, enséñale lo que Dios te enseñó. Bienvenido hermano, bienvenido, pásale. Es necesario que crezca ese hermano que viene del mundo buscando, necesitando de Dios, hambriento de la palabra de Dios, pero nosotros a veces estamos como piedras de tropiezo ahí, hermanos. En vez de nosotros darle la bienvenida, que pase para adentro, lo detenemos. Y de ahí no pasa uno. Somos un mal ejemplo. Y así me pasó, queridos hermanos. Esta gente que está según en la iglesia, yo pensaba, no todos, ¿verdad? Yo no estoy hablando de todos, son unos. No todos, no quiero generalizar, hermanos, porque esa iglesia sí es de Cristo. Sí la fundó Jesús. Pero no todos caminan hacia la salvación. No todos son cristianos. Varios están ahí adentro, pero son con una cizaña. Son como unos fariseos. Van adentro caminando, pero no dejan su judaísmo, su fariseísmo. No dejan sus vicios, sus infidelidades, sus borracheras, pues. No las dejan, no quieren dejarlas. Y quieren estar en la iglesia, pero quieren irse al mundo. No dejan sus fiestas paganas. No dejan el chisme, su egoísmo, la envidia, el señalamiento. No lo dejan, hermanos. ¿Cómo quieren que Dios les cambie su vida si no quieren cambiar? Si no luchan, hermanos. ¿Cómo Dios quiere que los bendiga? Créanme, hermanos. Créanme. El que no quiera cambiar su vida, perecerá. El que no quiera y no luche para cambiar su vida aquí, hermanos, mientras esté vivo aquí, va a morir. Se va a perder, hermanos. El que muere aquí de esta vida viviendo una vida desordenada, una vida según el mundo, una vida lejos de Dios, hermanos, se va a perder. Se pierde. Porque si toda mi vida viví en esta vida como el mundo, satisfaciéndome a mí, gozando la vida a mi manera, lejos de Dios. Y la palabra de Dios en una parte dice en Santiago 4, versículo 4, dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo se hace enemigo de Dios.
¿Por qué no podemos entender eso, hermanos? Que si nosotros partimos de esta vida sin Dios, nos vamos a perder. Nos va a condenar. Ni siquiera merecemos pasar el juicio. Ni siquiera merecemos ver a Dios. Aquí, hermanos, aquí es donde Dios te está llamando. Aquí es donde Dios te está tratando de que tú recapacites, de que tú lo reconozcas. Aquí, hermanos, no allá. Porque Dios aquí es Salvador, Maestro, misericordioso, lleno de amor. Como tú lo quieras ver, Jesús es aquí. Pero ten presente, tenlo en tu mente, que al partir de esta vida Jesús se vuelve un juez justo que te va a dar tu pago, ya sean por cosas buenas o malas. Eso lo debemos de entender, queridos hermanos. Imagínate que una persona muera de aquí como una cizaña. ¿Qué es lo que le va a hacer? Imagínate que una persona muera briaga, borracha, drogadicta. Imagínate una persona que muera en la infidelidad, que todo el tiempo aquí fue un infiel, engañando a su esposa, a su pareja o a su esposo. Imagínate una pareja que muera, que nunca contrajo matrimonio y así partió de esta vida. Y iban a la iglesia, pero nunca hicieron lo posible de casarse, de contraer matrimonio. ¿Qué creen que les va a dar el pago, Jesús? ¿Qué creen que pago les va a dar Jesús cuando una persona parte en adulterio? El adulterio lo condena. El adulterio lo aborrece, lo detesta, hermanos. El pecado paga un salario, dice la palabra de Dios. El pecado paga un salario y es la muerte. Y no una muerte de aquí. Es una muerte espiritual. Entiende, hermano, Dios te está llamando aquí para que tú cambies tu vida. No allá, hermanos, allá no. Allá no. Yo les aseguro, hermanos, que muchos que ya partieron de esta vida, que ya vieron a dónde les tocó, como ese rico que está en Lucas 16, 19 en adelante, ese rico que se condenó y cayó al infierno, gritaba de dolor, de sufrimiento: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y que venga a refrescar mi lengua. Muchos de nosotros, así nos va a pasar, hermanos. Muchos de nosotros, porque no queremos cambiar aquí. Entonces ese rico gritó cuando vio que no había oportunidad de que él se pudiera salvar, o cuando ya perdió la esperanza, cuando él se dio cuenta que ya había caído en el infierno y ahí ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad, ya no hay nada que se pueda hacer de una persona que cae en el infierno, se condena. Ya no es escuchado, aunque ore, aunque grite. Cuando miró eso, este rico le dijo: Padre Abraham, entonces te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la tierra a darle su testimonio a mis 5 hermanos. ¿Para qué? Para que no vengan a parar también a este lugar de tormento, dijo. Díganme si no estaba intercediendo por sus hermanos este rico condenado. Pero el padre Abraham le dijo: no, allá está Moisés y los profetas, déjalos que los escuchen. Él dijo: no lo harán, padre Abraham, pero si va alguien de entre los muertos a darle su testimonio, se arrepentirán. No. Aquí están los sacerdotes, predicadores,
laicos, misioneros, hablándonos de la palabra de Dios, pero no queremos dejar nuestra vida pecaminosa, no queremos dejar el adulterio, el alcoholismo, las drogas, las fiestas, todo lo que nos aparta de Dios, no lo queremos dejar. Ánimo, queridos hermanos, espero les sirva esta reflexión, pues yo se las cuento para que ustedes puedan entender un poquito que es necesario acercarnos a Dios, cambiar nuestra vida para que Él pueda ayudarnos. Ánimo, hasta el próximo video. Amén.